El teatro no es solo un escenario, ni luces, ni aplausos. El teatro es encuentro, es comunidad, es memoria viva. En una ciudad como la nuestra, donde los espacios culturales no abundan, sostener una sala independiente es un acto de amor y también de resistencia. Hoy, desde el canal de la biblioteca, en el marco del Día Mundial del Teatro, conversamos con la mujer que soñó, creó y sostiene la Estigia. Queremos conocer su historia, su camino, los desafíos de hacer teatro en una ciudad que no es tan grande y qué significa mantener viva la escena local. Porque cuando una sala abre sus puertas, no solo se encienden las luces del escenario, también se enciende algo en la comunidad. Bienvenida, Alejandra Awil. Estamos hoy con Ale Awil, no sé si está bien decir directora del Teatro La Estigia. Ya no. Ya empezamos, ¿ya no? Ya uno hizo un paso al costado. Sí, una de las que inició el Teatro La Estigia y que luchó para llegar a lo que logramos ser, pero he hecho un paso al costado en este momento. Bueno, para empezar la entrevista me gustaría que retrocedamos un poquito y que nos cuentes quién eras antes de que existiera La Estigia. María Alejandra Will. Y lo fui mientras estuvo La Estigia y después que hice un paso al costado. Siempre me caractericé por ser una persona totalmente franca, muy laburadora, tengo como consigna la prepotencia del trabajo. Entonces, siempre fui Alejandra. No más que con muchos años menos, con muchos sueños, con fuerza, con gente muy buena que me acompañó y que por eso pudimos hacer lo que hemos logrado hacer con el Teatro La Estigia. ¿Y a qué te dedicabas? Yo, en un principio, yo soy profesora, no más que vine a vivir a San Bernardo hace 38 años. En un principio me dediqué a ayudar a mi esposo a que se ubicara, a que emprendiera su negocio. Luego empecé a trabajar como profesora y estando en la actividad como profesora, surgió por un chico muy inquieto que es Darío Karlich, que soñaba ser actor, esa inquietud de traer un director de La Tigra y por primera vez di yo un teatro en vivo y en directo. Y ahí se me volaron las ideas, decir, bueno, esto va a venir requete bien para los chicos, para la gente grande, una actividad que no se desarrollaba en el pueblo. Y bueno, y ahí nos metimos. Imagínate, sin conocimiento, me tragué libros de teatro, cursos, a donde había cursos yo me iba para hacerlo, para tratar. Sí tenía la capacidad de liderazgo, pero no los conocimientos propios para ser directora de teatro. Entonces busqué perfeccionarme, conté con ayuda de un montón de gente idónea en el tema. Vino Carlitos Werle, director reconocido en la provincia a nivel nacional de La Tigra, vino Marcelo Padelín, vino Darío Karlich un montón de veces a darnos cursos de Buenos Aires. Fui a Buenos Aires a hacer curso con Osvaldo Guidi, hice curso con un cubano que iba lo traían desde la provincia, pero iba a distintas localidades. Y ahí fue que siempre me había impactado una vez, charlando con Sergio, mi esposo, que me había dicho que en cuarto año del colegio, el profesor de la materia psicología le había dicho que había dos formas de sacar la vergüenza. ¿Cuáles eran las dos formas? Una, salir a cobrar cuentas, y la otra, hacer teatro. Y me quedó eso. Entonces, Betty Bunchi también que escuchó del director, empezó María Nilda Álvarez Marasco, empezaron ¿no te gustaría hacer teatro? Y así nos reunimos una primera vez en el Salón Azul de la Municipalidad, y ahí nos tiraron unas letritas para ver qué improvisaciones hacíamos, y bueno, y ahí esto hay que hacerlo, hay que producir cambios, y me parece que el teatro es la materia artística que nuclea todas las manifestaciones artísticas, la escritura, la oralidad, las emociones, la plástica, la música, está todo nucleado ahí. O sea que comenzó también como una forma de ayudar de alguna manera a los alumnos, a todos los chicos que por ahí son tímidos, que no se animan. Mira, nosotros empezamos a ensayar nosotros, los adultos, éramos muchos. Después cada uno se fue yendo, no les gustaba. ¿Tenía un nombre el grupo o no? No. Después de como 2 meses que nos juntábamos a ensayar,
se nos ocurrió, ¿qué nombre le ponemos? Y Grupo de Teatro San Bernardo, y decíamos, pero San Bernardo, hay varias casas comerciales que se llaman de ese nombre. Y justo estábamos trabajando un libreto de un escritor argentino, Spregenburg, que nombraba la Estigia. Y re inocente, sin saber el significado, nos resultó tan lindo con la mitología griega y el teatro surge en Grecia y qué sé yo, nos pusimos la Estigia sin tener idea que en el Evangelio aparecía el estigio y tiene un significado ahí. Exacto, ni idea teníamos. Es más, en algún momento, como un año después de haber puesto el nombre, alguien me dice, son los seguidores del demonio. ¿Qué? Por Dios. Entonces, que ahí empecé a buscar, pero nos había sonado lindo la Estigia y pusimos ese nombre sin tener idea lo que iba a conllevar el nombre. Hasta ese momento era solo el nombre del grupo que tenían formado. Claro, no era como todavía un edificio. Cuestión, no, ese fue el grupo con tanto entusiasmo que María Nilda con Betty Bunchi, como sabían coser, hacían los trajes, Sergio con otros chicos hacían lo que era el teclado, pintar los tachitos de luces de las tarros de leche nido, era hacer eso, ¿me entendés? Ver y contenerse y divertirse y reírnos después de una jornada laboral, ¿me entendés? Porque nosotros nos juntábamos a ensayar a las 9:30 de la noche hasta las 11:30. Y bueno, y fue naciendo cosas, primero para nosotros y después viendo lo importante que era para nosotros, la necesidad de volcarlo en nuestros alumnos, tanto yo con los adolescentes en el secundario y María Nilda en el jardín. ¿Qué personas fueron claves en tu camino artístico en cuanto al teatro? Ay, voy a cometer el error por ahí de olvidarme de alguno, sí. ¿Me entendés? Fue muy importante Olguita Racibilú, que ocupó el cargo de directora del grupo de presidente de la asociación. Fue muy importante los profesores que me acompañaron, fueron muy importantes los chicos que hoy están conduciendo la Estigia, la asociación, los chicos Perelli, los chicos Gladys Landriel, Mabel Zorrilla, toda la gente que voluntariamente se anotaba para ser socio sin esperar una recompensa. Increíble la cantidad de personas que trabajan voluntariamente. Oscar Verón, que nos donaba las cosas para hacer el carrito, el tráiler, para llevar los tachos de luces. Ay, tanta gente, todo a pulmón. Entonces, qué sé yo, Gustavo América nos daba su mueblecito, Guille Lator que nos daba otras cosas. Es muchísima la gente que perdón si no lo nombro, pero están presentes. Hoy en este momento no te puedo decir, pero está todo registrado, qué daba uno, qué hacía el otro, qué rol cumplía el otro. Está todo registrado porque la Estigia tiene su libro histórico, que son no sé la cantidad de manuales, donde está todo registrado. Me imagino que en ese camino que hablas habrán existido momentos difíciles. Muchos. ¿Pensaste en algún momento decir, esto no es para mí, lo dejo, abandono o...? Mira, sí, hubo muchísimos momentos difíciles y de sentir que no había el apoyo, que te sobrepasaba las responsabilidades, las obligaciones, en el sentido de, a ver, llegó un momento, mientras que hacíamos teatro porque lo hacíamos por hobby fue una cosa, cuando ya se construyó una asociación civil sin fines de lucro, que vos tenías que hacer toda la rendición, inventario, toda la historia, cuando después ya llegó el edificio, cuando ya después empezaste a hacer proyectos que tenías que hacer rendiciones, que te venían, que te lo evaluaban, que te controlaban, llegó un momento que era demasiada la carga, pero muy inquieta, yo no iba a bajar los brazos. ¿Y tocó delegar muchas cosas o no se puede? No, al contrario, todos delegaban en mí la cuestión porque yo estaba como parte de directora del grupo, yo hacía los proyectos, hacía las rendiciones, había que hacer los balances, había que ir y tocar puertas y la más cara dura era la Alejandra. No, que yo sea la persona más visible no quiere decir que atrás no haya un montón de hormiguitas que estén trabajando y que me estén sosteniendo y que me estén ayudando, ¿me entendés?
Y bueno, y gracias a Dios que no bajé los brazos, porque muchas veces decía, ay, yo estoy cansada, ¿me entendés? Yo dejaba de atender mi negocio, dejaba de atender mis hijas, esa sala de teatro que construimos, que es un monstruo hermoso, era con sacrificio, íbamos los domingos, a todos, Olguita lijaba, Sandra no sé qué hacía, pintaba, Cacho iba, todo el mundo participaba, pero básicamente Sergio y yo, entonces a lo mejor eran las 2 de la mañana y Sergio estaba pasando 6.000 metros de cable para hacer toda la instalación y yo estaba pintando allá arriba, sin haber saludado a mis niñas un beso de noche, dejándolas solas. Por eso tengo una de mis hijas que odia el teatro porque ha sentido como que el teatro le sacó eso. Las otras 3 pudieron disfrutarlo y hacer uso del escenario y de todo lo que significa el teatro. Y ya que estamos hablando del teatro ya como una asociación, edificio, ¿en qué momento se prendió la lamparita de decir, vamos a hacer esto? O sea, ¿a quién se le ocurrió la idea? Se surge cuando vemos la necesidad, veníamos deambulando de lugar en lugar. Entonces, el primer lugarcito que usamos fue un salón comercial que está sobre la calle Chacabuco, que después el dueño necesitó y tuvimos que salir. Otro tiempo hicimos en la escuela especial, pero teníamos que dejar los tachos y todas las cosas, y los chicos al utilizar la institución era muy riesgoso. Después actuamos durante un tiempo en esta biblioteca cuando estaba en el otro edificio. Y ya íbamos creciendo y ya íbamos teniendo más gente y ya teníamos escenografía, ya teníamos cosas y necesitábamos un espacio. Hasta que en un tiempo nos presta la cooperativa agrícola el salón comercial que tenían allí y nos enteramos de que había 2 terrenos que eran herencias vacantes. Herencia vacante es cuando una persona fallece y no deja herederos. Esos terrenos pasan inmediatamente a pertenecer al Ministerio de Educación. Entonces, en ese momento estaba de ministro de Educación en la provincia, el señor Verdún, que viene a San Bernardo, no me acuerdo por qué trámite, a inaugurar qué cosa, y muy caraduramente la Alejandra con Sergio se presentaron y le dijeron, estamos queriendo hacer cultura, no estamos contando con apoyo de nadie, hay un terreno, el ministro ni sabía, del año 68, estaba encajonado los papeles en el juzgado de Villa Ángela, a mover todo eso. Hasta que salió llamada telefónica, nadie te daba bolilla. Fue un trajín que, como verás, con mi personalidad, no me quedaba en hacer, me tomaba el colectivo a las 4 de la mañana, llegaba al ministerio, a la casa de gobierno, había que subir al primer piso, ¿y ahora qué hace? Hay que llevarlo al tercero, démelo los papeles, yo me voy al tercero, y del tercero, ¿vale? Y me volvía con algo, y a la semana siguiente, nuevamente, decir, yo no sé si porque ya no me querían ver más o por qué, pero logré tener el título de propiedad, logramos empezar a establecer, a instalar el tinglado y ahí empezamos y nada nos detenía. Y venían el mismo dinero que iba para todos los grupos de teatro, pero como nosotros no vivíamos del teatro, cada uno tenía su trabajo, su ingreso, sí. Entonces, ¿qué hacíamos? Decíamos, bueno, vamos a hacer un proyecto para comprar el escenario, y venía el dinero, lo rendíamos, comprábamos el escenario y lo guardábamos. Vamos a comprar chapa, y guardábamos. Para mí la actitud más destacable era Sandra, que era la Acevedo, que Sandra era la que estaba en condiciones nefastas económicamente, con 3 niñitos muy chiquitos, sin un ingreso en su casa permanente, y ella donaba su parte de dinero
para ese objetivo que nos habíamos propuesto, ¿me entendés? Porque de pronto yo tenía mi trabajo como docente, mi marido su negocio, Olga su pensión, todos teníamos algo de donde rascar, ¿me entendés? Pero Sandra, sin esos recursos, que para ella le hubiese venido fantástico, donaba eso también para ese objetivo que tenía. ¿Cuándo la Estigia abre sus puertas? ¿Fue en el 2007? En el 2007, el 12 de mayo. ¿Y qué emociones hubo ese día? ¿Qué recuerdos tenés? Muy hermosos, muy lindos. Vinieron todos los compañeros teatristas de la provincia, vinieron unos amigos de Jesús María a hacer la apertura con un coro bellísimo. Vino Darío de Buenos Aires con su grupo para hacer la función. Una maravilla. Una cosa, una fiesta. Sí, una fiesta que hoy lo miro, ¿cuántos años ya hace de esto? Serían unos De 7 a 17, ya va a ser 20 años, 20 años que tenemos la casa propia. En menos de 10 años construimos, de haber hecho el grupo, a los 10 años ya teníamos la casa propia. Uno de los teatros más importantes de la provincia a nivel provincial, ¿no? Está evaluado con la categoría 1A por el Instituto Nacional de Teatro, que te mandan peritaje para poder evaluar y en base a eso catalogarlos, ¿no? Y bueno, no nos quedamos después en eso. Después, tenemos que traer vino Piñón Fijo, vinieron actores de Chile, de Italia, de España, de México, monólogos, obras, títeres, todas las manifestaciones. Entonces después, tenemos que hacer un departamentito atrás, porque lo que uno recauda es muy simbólico. Todo esto, me olvidé de decirte, todo este desarrollo ad honorem. Todos trabajábamos ad honorem. El ser secretario, el ser presidente, el ser profesor de teatro, el ir a limpiar, íbamos a limpiar nosotros, ¿me entendés? Hacíamos... entonces llegó a ser una actividad muy... que te apasionaba, pero también llegaba un momento que decía, ¡ay, basta! Pero no, porque veía chicos que por primera vez, gracias al teatro, salieron del pueblo. Sí. Tenía un alumnito, por contarte una historia, que se me escapaba del teatro, de Guido Miranda, y digo, ¿dónde se va este niño? ¿Dónde se va? 3 o 4 veces se levantó así. Pues se iba al Hotel Amudoch, donde parábamos en ese entonces, a bañarse con una ducha. Era la primera vez que tenía una ducha, ¿entendés? Entonces ha ayudado a cientos de chicos a saber enfrentar sus miedos, a los exámenes de los chicos que han estado frente al teatro, que han pasado ese pavor de presentarse al público, ese miedo, hace que hagan unos exámenes hermosos, que puedan ser chicos que saben de ayudarse, de compenetrarse, de trabajar en equipo. Se arman grupos muy sólidos de amigos también ahí. Sí, y aparte yo siempre decía, prefiero estar con los chicos acá que estos chiquitos estén en la plaza o en cualquier cosa expuestos a cualquier peligro, ¿me entendés? Entonces eso te motivaba y te hacía que uno le metiera rosca. Si tuvieras que describir a la institución, al salón, a ese lugar que no es solamente una construcción, si fuera una persona, ¿cómo la describirías? ¡Oh! Demandante. Demandante, muy demandante. Muy demandante, porque hay que sostener una institución así. Sí. Muy autoexigente, porque para poder sostener y para que sea la casa tenés que estar ofreciendo y llevando un control muy, muy correcto de todas las cosas. Apasionada, desgastante,
qué sé yo. Yo Tiene una mezcla diría, de cosas. yo que conocí la sala diría como una persona muy cálida, Sí, también. que te abraza, porque una vez que estás ahí adentro te sentís como en tu casa. Y además las personas que trabajan siempre ahí también te reciben de una manera increíble. Así que yo creo que todos los chicos se sienten siempre cómodos, Sí. llegás y es un lugar feliz, la pasan bien. Bueno, hablo eso conociendo la Estigia, ¿no? Gracias. Quizá uno también se deja llevar mucho por lo burocrático, como decir, todo el trabajo, pero es increíble también la felicidad que genera, no solamente en los que hacen teatro, sino en los que van a ver también. Que hay gente Eso, que consume nada más, que no... realmente eso que me estás diciendo me cae y es un elogio muy, muy lindo, te lo agradezco mucho porque ese era el fin. Cuando yo llegué a San Bernardo hace 38 años atrás, lo primero que me impactó cuando era una chica muy jovencita de 21 años con una criaturita, venía de la ciudad de Córdoba, y lo primero que me llamó la atención, no había un club social, cosa que en las provincias del sur hay mucho en todos los pueblos que confluyen todas las actividades. Había 7 o 8 iglesias. Lo primero dije, wow, qué localidad tan dividida, cómo la religión puede dividir tanto. Entonces fue, yo quiero unir. Y en algunos momentos, Rocío, lo primero que dije en el discurso cuando siempre digo, Dios, dame las palabras justas para decir que no vaya a ofender a alguien, dije, ojalá que este lugar nos aúne, porque yo veía profesores de danza con esfuerzo por allá, el otro por allá, y yo quería que todos estuviéramos juntos, todo lo cultural esté nucleado en un espacio, que todos se sientan cómodos y valorados, ¿me entendés? Y en algún momento se me venían las ideas, ¿para qué? Si acá lo único que nos une es el lote 6, ¿me entendés? Quería bajar los brazos, pero no, hay que seguir. Al menos las generaciones que vienen van a ver otra cosa, van a poder expresarse de otra forma, van a empezar a ser más tolerantes, más respetuosos por el otro. Y me pareció formidable. Ya me contaste más o menos cómo es hacer teatro en una ciudad como la nuestra. Muy difícil, muy difícil, muy difícil. Te cuento otra anécdota, cuando en un momento en la radio escuché de que alguien en una radio decía, no dejen ir a los chicos al teatro La Estigia porque ahí lo hacen revolcar en el piso con total impunidad. Revolcar en el piso y al hacerles leer el libro negro, no, todavía no sé qué es lo que es el libro negro, traducido por mi esposo. Ay, Dios, cómo lloré, era un dolor porque yo estaba conteniendo un montón de niños y adolescentes y María Nilda a los chiquitos que le hacíamos toda una contención emocional, aparte del aprendizaje de tener de representar distintos roles. Son anécdotas que pasan y después vos decís, qué pobrecita la persona que dijo eso, lo limitado que es, que no podía ver hacia un futuro lo que era eso. Y yo creo que se logró más de lo que esos comentarios se tapan con todo lo que se logró. Sin lugar a dudas. Veo que se suman siempre los adolescentes, todo el tiempo se van sumando. Sí. Incluso hay chicos que dejaron, después vuelven, porque es como que algo los atrae otra vez. Y tiene un público muy fiel el teatro. Sí, hay personas que capaz no te faltan nunca a una obra de teatro. Sí. Lo que pasa es que uno siempre quisiera que vaya más gente porque todo el mundo te dice, no me gusta el teatro. ¿Y fuiste alguna vez? Andá, sentate, mirá. Y si no te gusta, no vayas más, pero largan el no me gusta sin conocer. Y hay mucha gente que va y queda reenganchada y después lo tenés requete fiel. Ahora, también es cierto que esa institución así sola con el teatro no se puede sostener. Es una institución que no cuenta con
más que un apoyo simbólico de 1 millón de pesos por el Instituto Nacional de Teatro una vez al año. Y para sostener semejante monstruo con los seguros que conlleva y todo eso, se gasta eso en un mes. Entonces hay que ofrecer cine, hay que ofrecer distintas cosas para poder sostener y también, si no lo atraigo con el teatro, lo atraigo con el cine, y si no es con el cine, con una peña, y si no es con una peña, con el baile o con lo que sea. O sea, sobrevive gracias al público, sí, a la gente, sí o sí. Sí, sin lugar a dudas. Creo que es medio obvio, pero ¿crees que el Estado debería fortalecer o apoyar más a los teatros independientes? Tengo en parte sí, en parte... yo no creo que el Estado tenga que ser papá de todo, ¿está? Porque llega a ser, se llega a solucionar tanto la cuestión económica que se desvirtúa todo lo otro que lo hace emocionante. Qué sé yo, la pasión que teníamos para salir y recurrir, después terminás transformándolo más en tiempo, que dejas de ser lo artístico para cumplimentar todo lo burocrático, ¿me entendés? Sí, el Estado tiene que estar presente en todas las manifestaciones culturales, en toda la ayuda, pero siempre el que recibe tiene que dar algo a cambio. Yo no creo que el papá Estado tenga que estar poniendo guita para dos locos, ¿me entendés? Si no hay algo que devuelva a la comunidad en bien, ¿me entendés? De esto hablamos un poquito, pero ¿qué crees que el teatro aporta a la comunidad? Un montón de cosas. Sobre todo cultura, contención, un espacio en donde te permite expresarte libremente, donde no sos juzgado, donde te mejora tu capacidad de desarrolla tus potenciales, ayuda a las personas a unirse, a crear proyectos, a volar. Yo creo que todo, como el rol que está cumpliendo esta biblioteca maravillosa, son espacios que la gente tiene que encontrar para desarrollar esa partecita humana, esa partecita emocional, artística que todos tenemos. No, yo no soy, no sos, nomás que lo has tapado siempre, ¿me entendés? Uno desarrolla en la fotografía, otros en video, otro en danza, otro en guitarra, en lo que sea, pero todos tenemos una parte artística que es importante que el ser humano desarrolle para tener un equilibrio, porque terminamos tan... Y es el que le permite también desahogar muchas veces las frustraciones y las cosas del diario vivir, la cotidianidad. Yo creo que antes, cuando éramos un pueblo, teníamos mentalidad de pueblo, que todavía algunas cosas todavía tenemos. Sigue. Pero creo que se prejuzgaba mucho al teatro y también como que se etiquetaba a las personas que lo hacían. Creo que eso fue cambiando bastante. Sí. Lo que pasa es que, sobre todo yo siempre hablo en el aspecto sexual. Como que el arte te permite ser y sacarte de los prejuicios y todas las cosas. Y te saca las caretas. Y por ahí se encuentran personas que a lo mejor tienen otro o se sienten identificados con otro género que existe en todas las instituciones. Entonces, no más que lo tapamos. Y lo tapamos muchas veces por los prejuicios, por la religión, por lo que sea, sin ver que en el otro es un ser humano que tiene tantos sentimientos y tiene emociones y tiene necesidades como cualquiera. Prejuzgamos demasiado. Vos sabés que en el año 20, cuando mi hija más chica, que el viernes, si Dios quiere, se recibe, se enferma, yo me tengo que ir a vivir a Córdoba y como buena, a pesar de ser de Córdoba, como buena pueblerina que ya me había convertido,
yo, claro, veía una chica pasar con el pelo rojo, azul, verde, violeta, y yo así mirando, ¿me entendés? Otra que iba con una minifalda y a lo mejor era muy voluminoso su tamaño de cuerpo, y así. Y mi hija, que en ese momento estaba padeciendo su cáncer, me dice, mamá, no mires así, porque vos no sabes la historia de esa persona, ni el esfuerzo que habrá hecho para levantarse a la mañana. Pero si yo no digo nada, no, pero con la mirada se juzga. Entonces, ¿qué te importa si ella va a seguir y qué cruz tiene? ¿Me entendés? Y realmente digo, wow, una chica de 22 años, claro, con semejante sabiduría de la vida, enseñándome a mí, la vieja que sabía todo, que era la, ¿entendés? Siempre es más fácil juzgar a los demás que ponerse en el cuero del otro. Si tuvieras que decirme cómo ves a la Estigia dentro de 10 años, ¿qué te imaginas? ¿Cómo la veo? No sé, ¿cómo me gustaría verla? ¿Cómo te gustaría? Más visitada, más con un trajinar de personas, entrar, salir, entrar, y todo el día con las puertas abiertas y con más gente involucrada y con personas que tengan ganas de hacer sin esperar nada recompensa, como es el grupo de gente que la está manejando hoy. Son todas, a ver, la comisión directiva que está hoy en la Estigia, son todos docentes que ya lograron la jubilación, que podrían estar plácidamente en su casa, disfrutando de la vida o saliendo a hacer otras actividades, y dedican horas a coordinar, a hacer pochoclo, a hacer cosas para darle movilidad, para darle, y se rompe una cosa y ya se tienen que ir a arreglarlo, y una siesta que en lugar de estar durmiendo tienen que estar clavados ahí en el lugar. Es mucho. Y es admirable el trabajo que hacen los chicos. Entonces, me gustaría que se uniera más gente con esa actitud, sin estar esperando nada de recompensa, solamente saber que hay gente que lo está aprovechando y que le está ayudando a crecer y a ser feliz. Bueno, el 27 de marzo es el Día Mundial del Teatro, y para terminar me gustaría que puedas decir a las personas que ven este video de qué se están perdiendo al no ir a la sala o al no hacer teatro. Y se pierden de la posibilidad o la oportunidad de ver algo o experimentar algo diferente. ¿Me entendés? Yo veo mucha gente que a lo mejor al teatro de San Bernardo, con sus hermosos espectáculos, hay espectáculos de mediano nivel, hay obras que te gustan mucho, otras obras que no te, porque los gustos son diversos. A lo mejor ni aparecieron nunca, pero llegan a Carlos Paz y van a ver al Cholulaje, que pagan unas entradas para ver a lo mejor personas que son de renombre, pero que no te produce nada, ¿me entendés? No te decía, ay, la conocía fulanita de tal, ¿me entendés? Y nada más. La posibilidad de ver, yo cuando veo poca gente, cuando voy a alguna función y veo poca gente, digo, lo que se está perdiendo de ver, de reírse, de divertirse, o de pensar, o de ver a otra persona, de sentarse al lado de otra persona y hacer algún comentario, ¿me entiendes? Hay muchas cosas, lo que pasa que es más fácil a veces estar en esa actitud cómoda, cómoda me refiero la comodidad que te joroba, ¿me entendés? En vez de salir y experimentar. Pero hay un montón de cosas para hacer que puede a las personas sacarla de la rutina diaria, como que estamos muy acostumbrados a estar encerrados, como que nos metemos hacia adentro
Y somos personas sociables. Yo no es mi santa de devoción la señora Mirta Legrand, pero algo que me sorprendió los otros días escuchar que cumplía 94 años, creo, y qué es lo que hacía para llegar a esa edad. Y lo primero que decía era ser sociable, tener un motivo por qué levantarte todos los días, no perder, por más que esté jubilado, tener algo que hacer, ¿me entendés? No perder los vínculos, manifestarse artísticamente de alguna forma. Entonces, eso buscamos. Y yo veo a la gente muy apagada, muy triste, muy criticona. Se critica todo, pero no se remanga para hacer. Es más fácil criticar qué feo que está el teatro en lugar de decir, a ver, ¿de qué forma me puedo sumar para hacer de esto un lugar más... O a ver qué hay adentro. ¿Qué hay adentro? Qué curiosidad. Sí. Bueno, Ale, te reagradezco porque aceptaste esta invitación. Sé que no te gusta mucho. No me gusta mucho salir. Pero bueno. He sido feliz con el teatro. Soy feliz cada vez que voy al teatro y veo pimpollos que van floreciendo y que van haciéndose partícipe del teatro. No más que llegó un momento en que yo necesité hacer con la enfermedad de mi hija, tuve que hacer un paso al costado y está muy bueno que cambie la gente porque tienen otra dinámica, otros intereses, que no se encierren porque son de tal partido político o tal cosa o son de tal religión. No. Abramos la cabeza, fluyamos y hagamos que esa institución que está en el pueblo sea un orgullo del pueblo, como es el museo, como es la biblioteca y como un montón de lugares que empezaron siendo, sobre todo rescato mucho el museo y el teatro, porque surge de sueños y de esfuerzos de personas particulares, sin tener sueldos, solamente con una gran visión y una actitud muy generosa de darle a la comunidad algo que le estaba faltando. Y destacar que el teatro y el museo, siempre que voy a algún lugar o que conocen, me dicen es uno de los lugares más lindos del Chaco que conocí. Sí. En cuanto al museo, no conocí un museo más lindo. Más completo, más hermoso que eso. Y eso fue también con el sueño de esa maestra que decía, ¿cómo le voy a estar enseñando las cosas del mar si no ven el chico que no estamos a cuántos kilómetros del mar? ¿O cómo le voy a hablar de una mariposita si ya con todo la fumigación que muchos ya se perdieron las maripositas? Entonces ese sueño de dar a ese niño algo concreto de lo teórico que tenía que enseñar, ¿me entendés? Y fue Doña Penca. Y Doña Penca hizo ese monstruo. Después vino, sí, la provincia le hizo el edificio, después le pusieron personal, toda la historia. Pero fue un ser humano brillante, adelantado a su época en pos de engrandecer el pueblo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rocío. Gracias, hermosa, por esto.